que vuelve a recuperar y que finalmente, como veis, se suceden una serie de acciones no predecibles. ¿Qué significa eso de una serie de acciones no predecibles? Pues que en el tenis la incertidumbre es constante. El siguiente punto, no sé cuál es, pero podría ser perfectamente un ace. Es decir, un tío que saque y se acabó, no hay más juego. Y el siguiente otro ace, y el siguiente un resto directo. Es decir, que las acciones que se suceden sin que jamás puedas prever qué va a pasar en cuanto a tiempo, intensidad, esfuerzos, requerimientos del jugador. Y por otra parte, lógicamente, es lo que tú intentas, ocultarle al otro tus intenciones, con lo cual es una de las riquezas del tenis, esa incertidumbre que existe. Conociendo eso y sabiendo por todos los trabajos que hay publicados, debajo tengo las citas bibliográficas, como no se ven bien, si alguno quiere, pues me pregunta y os doy todas las referencias. Este es un resumen de los estudios que se han ido haciendo. Entonces sabemos que un partido de tenis aproximadamente dura entre una, no sé si tapo ahí la cámara, si es un decir, porque yo me muevo mucho, dura entre 1 hora y 5 horas, en función, lógicamente, si es a lo mejor de 3 o a lo mejor de 5. La media de duración es 1h30. Hay unos tiempos efectivos de juego que conocemos que son muy bajos respecto a los tiempos de trabajo, es decir, estamos trabajando mucho menos, estamos ejerciendo la actividad mucho menos que el tiempo que estamos sin hacer nada. Hablamos de 20-30%, 10-15%. En rápida los tiempos son todavía menores. El número de golpes por punto, de media, de 2,5 a 3. Cambios de dirección, obviamente no en un punto como el de antes, pero de media en los puntos que se suelen desarrollar en la competición, 4 cambios de dirección. Incluso se han empezado ya a hacer mediciones y cada vez son más precisas, con, en este caso, tecnología como los GPS, y como sabéis, antes teníamos de medida bastante grande para el tenis, pero hoy en día son cada vez más precisos, y podemos medir no solamente la velocidad de desplazamientos, sino la cantidad de metros que están recorriendo. 3 metros por golpe, de 8 a 12 metros por punto, el tipo de bola condiciona, por supuesto, el juego, las superficies también. En tierra, pese a que los estudios ya han demostrado que en los últimos 10 años el tiempo en tierra y el tiempo en rápida se ha homogeneizado, es decir, no es como antes, que era claramente en los tiempos de tierra batida de juego mayores que en rápida. Hoy en día no es así, son mucho más similares, pero sigue siendo a favor, en tierra, a favor del tiempo. Hay un mayor juego de fondo también en la posición de los jugadores cuando juegan en tierra. Y luego también hay diferencias entre el tenis masculino y femenino. Quizás Pancho esta tarde habla un poquito de ellos, pero hay mayores tiempos efectivos de juego, es decir, el tiempo que están jugando es mayor en proporción que los chicos, y la duración de los puntos es también mayor. Bien, todo esto, ¿por qué conocerlo? ¿Para qué lo tenemos que conocer? Porque si estamos entrenando a una serie de jugadores para prepararles, para que puedan tener un alto rendimiento, debemos conocer muy bien qué les exige esa actividad competitiva, porque tal y como entrene, es como ese jugador va a resolver las situaciones de competición. Y eso quizás para mí es el objetivo de la charla. El objetivo es presentaros una sistemática a la hora de diseñar ejercicios o tareas basados en cuestiones que a veces quizás despreciamos, pero que sabemos que en la pista le pasa al jugador, que es todo aquello en lo que el juego te sorprende. Cuando hablamos en aprendizaje, y esto lo suelo comentar en los cursos de monitor, decimos, y quizás tampoco quiero entrar mucho aquí porque Miguel Crespo esta tarde posiblemente hable de este tema, ¿cómo enseñamos? Y pongo entrenamos, porque para mí la enseñanza no deja de ser una parte del entrenamiento, la mejora en una habilidad concreta, la técnica. Los métodos clásicos, vamos a decir, basados en estructuras repetitivas siguen existiendo, y además algunos con éxito, pero empiezan a aparecer otros formatos, y esta tarde Miguel abundará en ello, como formatos más abiertos, donde el jugador participa de una manera mucho más activa. Hay un trabajo que yo considero de referencia, que lo hicieron los compañeros Macar Reid y Miguel Crespo, que habla cómo ha sido la evolución metodológica de los profesionales que enseñan tenis desde los inicios a los años 40, luego desde los 50 a los 80 y finalmente qué es lo que se está haciendo a nivel metodológico. Como no quiero pisar la charla de Miguel, por si acaso cuenta esto y es para mí nada más la introducción, deciros que hasta los 40 lo que se hacían eran clases individuales y el componente técnico era básico y fundamental en el tenis. De hecho, no podías ser un profesor de tenis si no eras un buen jugador de tenis. Si no tenías esas habilidades técnicas bien desarrolladas como jugador, se consideraba que no podrías ser un buen profesor de tenis. Cambia esa etapa
y nos vamos a la etapa de los 50 a los 80. Y en esa etapa el concepto es distinto, el concepto es ligeramente distinto. El profesional, el profesor, tiene que ser un gran conocedor de la técnica, aunque no haya sido un buen jugador de tenis. Obviamente tendrá un nivel determinado, pero no tiene por qué haber tenido resultados, por decirlo así, en la competición. Lo que sí que tiene es que conocer muy bien la técnica. Se sigue dando mucha importancia a la técnica, pero aparecen las clases colectivas y en ese momento se instauran los cestos de bolas y las filas, cosa que antes no existían. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es este. Se juega poco, se golpea mucho. Es decir, los jugadores pegan muchas bolas, eso es cierto, pegan más bolas que quizás en otras estructuras, pero jugar, lo que es jugar, ponerse en situación real, son situaciones que se obvian o se dejan para el final de la clase en los últimos momentos. Y nos haríamos la pregunta, no se ve ahí en la esquinita, ¿se divierten los alumnos? Puede que sí, puede que no, no lo sabemos. Los estudios han demostrado, por las encuestas que se han hecho, que el tenis dejaba de ser un deporte divertido. Tengo este vídeo que me facilitó un compañero, es una clase, o sea, es una estructura de mini tenis en una pista de pádel. Pero para que veáis un poquito, posición clásica, de lado, con la raqueta preparada, el profesor lanzando bolas, hay una serie de criterios meteorológicos que no se cumplen. El profesor, por ejemplo, está en varias veces expuesto a que le arranque la cabeza al niño por pegar tan cerca del niño, poner el bote de bolas ahí, como veréis. Fijaros el que está atrás, ahí, no se ve, pero epa, le he dado al... Pero detrás hay uno que está ahí en el suelo apoyado, perdonad. Aquí abajo, se ve poquito, pero hay uno que está en el suelo ahí haciendo sus historietas. La niña pasando por delante, recogiendo bolas, con el riesgo que eso supone, aparte de la actividad más o menos divertida que pueda ser para ella. En una pista normal estaría quizás un poco más atrás, la red estaría un poco más baja, posiblemente tuviese detrás pues, a 3, 4, 5 niños en una fila, pero eso es una estructura que desde mi punto de vista representa muy bien lo que era esa etapa de los 50 a los 80. Y en los cursos suelo poner este vídeo y les comento hacer una reflexión si esto lo seguimos haciendo tal cual, no tal cual de mal, obviamente hay muchas cosas aquí que seguro que no hacemos, pero si se sigue reproduciendo esa situación o no. Porque eso hablamos de la etapa de los 50 a los 80 y estamos ahora ya en el 2011. La teoría ha ido avanzando y la investigación ha ido avanzando en otros deportes, pero también en el nuestro, y un poco lo que viene a decir esta diapositiva es que la orientación hacia métodos más participativos nos permite vincular más al chaval a la práctica y sobre todo tener una persona que está dispuesta a adaptarse a las condiciones que le presentamos, porque son condiciones que él ha trabajado, que él ha practicado. Mirad, ayer un artículo que nos llegaba para revisar, que de hecho precisamente es de Bruce Elliott, Macarrey y Miguel Crespo, de biomecánica, en una revisión que se hacía indicaban que antiguamente la repetición y consistencia en las ejecuciones se prescribía y parece que era razonable para los, vamos a decir, los iniciantes, no para los expertos o los de alta competición. Sin embargo, hoy en día se está comprobando, y esos son los estudios que se están haciendo ahora, sobre todo con la campaña de Play and Stay que estudiará Miguel, que la participación desde el primer momento en un chaval que interacciona con el otro y que busca explorar espacios de otra manera, sin descartar el tema del cesto, pero no basándonos exclusivamente en el cesto, está permitiendo aprendizajes a largo plazo y además que haya una adherencia mayor de ese jugador a esa práctica, al tenis.